En estas prácticas vamos a realizar todos los ejercicios sobre una máquina virtual con un Linux Ubuntu 22.04. La máquina virtual puede ejecutarse en cualquier sistema operativo nativo como Windows, Linux, Mac OS e incluye todas las aplicaciones que vamos a necesitar para poder utilizar RVFPGA, excepto las fuentes de los proyectos y de los simuladores que descargaremos un poco más adelante. Lo primero es descargar la máquina virtual de cualquiera de estos dos enlaces. Cualquiera de los dos descarga exactamente el mismo fichero. Si por ejemplo hacemos clic en el primero, se nos abre otra ventana, damos a descargar y descargar de todos modos. Se trata de un fichero muy grande, de más de 12 GB, que puede, por tanto, requerir varios minutos para descargar. En mi caso, ya lo tengo descargado en la carpeta de descargas. Es este de aquí y debemos asegurarnos de que se ha descargado por completo. En este caso vemos que tiene 12 GB y un poquito más y por tanto podemos comprobar que efectivamente está completo. El siguiente paso será instalar la máquina virtual. En mi caso utilizo VirtualBox. Desde dentro de la ventana de VirtualBox, importar servicio virtualizado y en esa ventana buscaremos la máquina y la instalaremos simplemente siguiendo los pasos por defecto. En este caso yo ya tengo la máquina instalada y ejecutando. A continuación vamos a descargar las fuentes que contienen los proyectos de RVFPGA y los binarios de los simuladores que vamos a utilizar. Debemos hacerlo desde dentro de la máquina virtual, por tanto copiamos este enlace y lo pegaremos en un navegador dentro de la máquina virtual. Bien, ahora desde dentro de la máquina virtual abrimos el navegador Firefox, pegamos la ruta e iniciamos la descarga. En este botón y Download Anyway. En este caso el fichero que vamos a descargar es mucho más pequeño que la máquina virtual y solo debería tardar unos segundos. Si nos vamos a Downloads dentro de la máquina virtual, aquí tenemos el fichero descargado y lo vamos a mover al Home. Y dentro del Home lo vamos a extraer, Extract Here. Es muy importante que esto lo hagamos en esta ruta porque muchos de los paths que se utilizan para los simuladores y para las fuentes apuntan a este directorio. Vamos a replicar los pasos para realizar una simulación en RVFPGA Pipeline. En primer lugar, en la máquina virtual abrimos Visual Studio Code y abrimos el proyecto que vamos a utilizar, que en este caso está dentro de la carpeta del máster, Projects y Project RVFPGA Pipeline. Simplemente lo seleccionamos y le damos a Open. Con esto se ha abierto el proyecto. En esta ventana podemos ver todos los ficheros y directorios que incluye el proyecto, entre ellos el SRC, que incluye el programa que vamos a simular. Se trata de un programa sencillito en el que vamos a analizar una serie de instrucciones dentro de un bucle y antes del bucle se realizan una serie de inicializaciones de algunos registros y se sitúa la instrucción de control que indica al simulador que debe parar en ese punto para permitirnos ejecutar ciclo a ciclo. Obsérvese que esta instrucción no tiene ningún efecto sobre el estado arquitectónico del procesador, puesto que simplemente suma, hace una operación lógica entre dos registros y escribe el resultado en el registro 0 que mantendrá su valor a 0.
A continuación, abrimos el fichero platform.io.ini que incluye la configuración del proyecto y, entre otras cosas, tiene esta línea que apunta al binario del simulador que vamos a utilizar, RVFPGA Pipeline, la versión para Ubuntu, que está dentro de este directorio. En caso de que el directorio, de que la ruta no fuera correcta, bueno, pues la tendríamos que modificar para apuntar correctamente al simulador. Para comenzar la simulación, hacemos clic en el icono de Platform.io y pulsamos en esta opción que es RVFPGA Bitbo Pipeline, que nos servirá tanto para lanzar el simulador Bitbo como el pipeline, dependiendo de cuál esté indicado en platform.io.ini. En este caso, se lanzará el simulador del pipeline EH1 y se nos abrirá esta nueva ventana. En esta ventana, cuando hacemos un clic en este botón de +1 cycle, el simulador ejecutará el código y se parará en esta instrucción, concretamente cuando esta instrucción esté en la etapa de decode. Bien, pues vamos a analizar la simulación. Pulsando en este botón, simulamos la ejecución de un nuevo ciclo y podríamos ir analizando ciclo a ciclo lo que va ocurriendo en el pipeline, tanto las instrucciones que van en cada etapa como los valores principales de cada una de las señales de las distintas etapas y de las dos vías. No obstante, en este caso nos vamos a mover rápidamente hasta el ciclo 26, en el que vamos a analizar la situación del pipeline. Normalmente nos interesa evitar analizar la primera iteración del bucle en el que incluimos las instrucciones que queremos estudiar, porque durante la primera iteración todavía no están correctamente entrenadas algunas de las estructuras y eso puede ocultar lo que nosotros realmente queremos analizar. Por ejemplo, el predictor de saltos puede fallar o la cache de instrucciones también puede fallar. Bien, en este ciclo tenemos varias iteraciones del bucle en ejecución. En concreto, tenemos en estas etapas la tercera ejecución, en estas etapas la cuarta y en estas etapas la quinta. En primer lugar, empezando por la última etapa, la de write back, tenemos la primera de las multiplicaciones y en la segunda vía tenemos una burbuja debido a que existe un riesgo estructural entre estas dos multiplicaciones. Cuando llegaron a decode, ambas trataron de acceder a la estructura única que es el multiplicador, la primera progresó y la segunda se quedó esperando. Gracias a que el multiplicador de EH1 es segmentado, sí es posible ejecutar las multiplicaciones en ciclos consecutivos. Bien, en write back esta multiplicación está escribiendo en el banco de registros a través del primer puerto, está indicando que quiere escribir el dato 6, se habilita la escritura, esta señal está a 1 y se indica que el registro en el que hay que escribir es X5, que corresponde a T0. En la etapa de commit tenemos la segunda multiplicación y el índice del bucle que se está decrementando en 1. Y como vemos, ambas instrucciones ya han obtenido sus resultados y los escribirán en el banco de registros en el ciclo siguiente. Y en X3 tenemos el final de esta tercera iteración, donde tenemos el salto, que además, gracias al predictor de saltos G-Share que incluye el procesador EH1 y que tenemos habilitado en este ejemplo, no es necesario realizar ninguna parada y se ha predicho correctamente que el salto es tomado y por tanto no hay ninguna parada en el pipeline. Las dos instrucciones contienen ya los resultados. El resultado de la multiplicación es el mismo todas las iteraciones. En la siguiente etapa tenemos en X2 tenemos las instrucciones mul y addi de la cuarta iteración,
que bueno, pues también están progresando y obteniendo su resultado. ADDI en realidad ya lo tiene disponible. Y en X1 tenemos el final de esta iteración y el comienzo de la siguiente. Finalmente, en la etapa de decode tenemos la quinta iteración, la multiplicación de T1 y el ADDI. Obsérvese que para ADDI los operandos se nos indica de dónde se están obteniendo. El primero se está obteniendo por bypass, dado que existe una dependencia entre este T2 y este T2 que se calculó en esta instrucción ADDI, y por eso el dato se está proporcionando por anticipación desde aquí hasta aquí, y aquí se nos indica. Y por su lado, el segundo operando, que es un número negativo, es -1, se está obteniendo, en este caso, del inmediato, -1 en la instrucción. Bien, para detener la simulación, simplemente cerramos esta ventana y hacemos Control-C en el terminal varias veces. A continuación, vamos a mostrar un ejemplo en el que vamos a generar una traza de la ejecución de un programa y vamos a visualizar la forma de onda en GTK Wave. Para ello, en primer lugar, abrimos Visual Studio Code y el proyecto que vamos a utilizar, que en este caso estará en la carpeta del máster Projects, Project RVFPGA Trace. Seleccionamos y abrimos. Le damos a que sí, confiamos en los autores y dentro de SRC podemos ver el programa. Como vemos, el programa es muy sencillito, simplemente tiene un bucle con 3 instrucciones aritmético-lógicas y un salto que retorna de forma indefinida al comienzo del bucle. Por otro lado, en el fichero de configuración de platform.io.ini, el binario al que estamos apuntando es el del RVFPGA Trace de la versión Ubuntu, que está en esta ruta. Como siempre, si la ruta fuera otra, la tendríamos que modificar. Para generar la traza, pulsamos en el icono de Platform.io y en la tarea de generar traza, Generate Trace. Le damos, el programa se compila y unos segundos después obtendremos el mensaje de que ha habido éxito en la generación de la traza. A continuación vamos a abrir la traza generada en GTK Wave. Para ello abrimos un terminal y navegamos hasta el directorio en el que se ha ubicado la traza generada. En primer lugar el material del máster, el directorio RVFPGA Master UCLM, Projects, Project RVFPGA Trace, y aquí tenemos un directorio .pio que dentro tiene otro directorio build y dentro otro SureWolf Nexus. Pues en este directorio vemos que se ha generado un fichero trace.vcd. Con GTK Wave podemos abrir este fichero simplemente desde línea de comandos, GTK Wave espacio trace.vcd, y la aplicación se abrirá con la traza generada. Podemos mostrar algunas señales del core a partir de un fichero, de un TCL script que tenemos dentro del proyecto, se llama test.tcl. Si le damos a abrir, se mostrarán las señales seleccionadas por ese fichero. Podemos ver el contenido del fichero entrando en Project RVFPGA Trace, test.tcl, y vemos cómo en el fichero se indica la ruta hasta cada una de las señales que queremos mostrar, IFU I0 instr, IFU I1 instr y el registro 28, X28. En otros programas nos puede interesar analizar otras señales. Téngase en cuenta que con este simulador podemos acceder a cualquier señal interna del SOC. Bien, una vez que tenemos las señales en GTK Wave,
vamos a hacer un zoom fit que nos muestra en la ventana toda la traza, y si nos vamos a un punto cualquiera de la simulación y hacemos zoom in, podemos visualizar los valores concretos de cada una de las señales. En i0inst estará el código de cada una de las instrucciones que se van buscando. En i1 el código de la instrucción de la segunda vía, y en esta señal se muestra el contenido del registro y vemos cómo va siendo modificado según las instrucciones se van ejecutando a lo largo de los ciclos. Puede ayudar en este caso visualizar el código desensamblado, que lo tenemos desde Visual Studio Code. Si entramos en Pio Server Nexus, aquí firmware.this, este es el código desensamblado, y si nos vamos a la función main, en el bucle repeat, vemos que estas son las 4 instrucciones que se están repitiendo. Si nos fijamos en la traza, vemos que en efecto esos son los códigos de las instrucciones que van siendo buscadas a lo largo de los ciclos. A continuación vamos a realizar una simulación en RVFPGA Bitbo. En Visual Studio Code abrimos el proyecto ubicado dentro de la carpeta del máster, Projects, Project RVFPGA Bitbo. En SRC podemos ver el código, que en este caso incluye, después de unas inicializaciones, un bucle infinito en el que continuamente se está leyendo el estado de los switches y mostrando su valor por los LEDs. Cuando los switches cambien, los LEDs cambiarán de forma adecuada. Para lanzar la simulación, debemos asegurarnos de que la ruta apunta correctamente al binario del simulador Bitbo, como es el caso, y desde Platform.io pulsamos en la tarea RVFPGA Bitbo Pipeline. En este momento la simulación en Bitbo está ejecutándose y debemos ahora abrir en el navegador la placa. Para ello ejecutamos el servidor Python dentro de la carpeta del máster y de la carpeta del simulador. Tenemos este directorio y debemos ejecutar el servidor con este comando: Python 3 -m http.server --directory, y al final el directorio al que nos referimos, que es el que se incluye dentro de este directorio. En este momento ya está el servidor Python ejecutando. Finalmente nos conectamos en el navegador a esta ruta, localhost 2.8000/nexus-a7.html. En este momento se visualiza la placa junto con los periféricos simulados. Conectamos a la placa, pulsamos en este botón y ya podemos visualizar el comportamiento del programa. En este caso, como dijimos, cada vez que cambiemos un switch, el estado se mostrará en los LEDs. A continuación vamos a ejecutar un programa en la placa Nexus A7. En primer lugar la conectamos a través del cable USB a nuestro ordenador y la encendemos en este botón. A continuación, en la máquina virtual la conectamos haciendo clic en el botón derecho sobre este icono y seleccionando Digilent USB Device. Y abrimos Visual Studio Code y el código que vamos a ejecutar es el mismo que ejecutamos en el simulador Bitbo. Con ello comprobaremos que el funcionamiento es exactamente el mismo.
El código ya está abierto, el proyecto, y debemos comprobar que el puntero al bitstream sea correcto. En este caso también viene preconfigurado. Por tanto, lo siguiente que hacemos es descargar el bitstream en la FPGA. Desde el icono de Platform.io hacemos clic en Upload Bitstream. Si todo va bien, obtendremos un mensaje de éxito como este y veremos en la placa parpadear los displays de 7 segmentos hasta que se quedan fijos a 0. Para ejecutar el programa hacemos clic en Run and Debug, en este botón, y en este otro botón Start Debugging. Esto lanzará el código LED Switches CLang, que simplemente lee los switches y muestra su estado en los LEDs. Lo lanzará pero en la placa. Al darle a clic, se compila el código y se comienza a ejecutar. Por defecto, el código se para en la etiqueta main. Podemos depurar el código paso a paso, podemos analizar los registros, la memoria y también podemos lanzar el código sin parar, de tal manera que ahora cada vez que modifiquemos el switch, el estado de los LEDs cambiará. Como última prueba, vamos a ejecutar el simulador Whisper dentro de la máquina virtual. Abrimos el proyecto RVFPGA Pipeline, ya lo tenemos abierto aquí, y obsérvese que en platform.io.ini, el fichero de configuración, tenemos incluida la línea Debug Tool igual a Whisper. Esto va a hacer que cuando lancemos la ejecución se simule en este simulador. Para lanzar, nos vamos a Run and Debug y damos clic aquí en el botoncito verde Start Debugging. Como digo, la aplicación se empezará a ejecutar en este simulador Whisper. Puede tardar un poquito en iniciar. La simulación parará en la etiqueta main y a partir de ahí podemos ejecutar paso a paso, podemos continuar la ejecución, hacer un step into, podemos incluso ir hacia atrás y luego podemos analizar las variables, los registros y algunas otras cosas.